Un saludo muy especial a toda nuestra gran familia Diseños de Vida. Me encuentro agradecido con mi Señor, con mi Salvador, con mi Rey, porque para mí es un honor llegar a cada uno de sus hogares, a cada uno de sus lugares donde se encuentran para entregarles esta enseñanza de la bendita palabra del Señor. Estamos aquí disponiendo nuestro corazón para que la palabra de Él, que edifica, que exhorta y que consuela, haga ese efecto en nuestros corazones. Yo estoy convencido que siempre nuestra alma está necesitada de ese alimento espiritual. Así que vamos a disponer nuestro corazón, vamos a estar concentrados, vamos a disponer de este espacio para que verdaderamente la palabra halle cabida en nuestro corazón. Vamos a quitar los distractores internos y externos para que en verdad hoy esa semilla que Dios va a esparcir en nuestro corazón caiga en terreno fértil y pueda producir fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Eso depende de la actitud de cada uno que dispongamos en este momento. Oremos a Dios. Padre bendito y Dios eterno, este es un momento sumamente importante para nuestro crecimiento espiritual. Nos disponemos para que el mensaje de tu palabra impacte en esas áreas necesarias. Espíritu de Dios, tú conoces las necesidades profundas, sentidas que hay en nuestro corazón. Y por eso yo me dispongo como instrumento tuyo para que al abrir mi boca sea tu palabra la que salga a través de mis labios y llegue a esas áreas, a esos lugares recónditos del alma humana, para traer edificación, para traer confrontación, para traer también un desafío, una motivación no almática, sino una motivación del Espíritu para avanzar y para hacer realidad, oh Dios, lo que tú quieres que hagamos. En el nombre poderoso de Jesús te damos muchas gracias y sabemos que tu palabra hoy será de gran bendición. Amén y amén. Gloria al Señor. Quiero compartir en el día de hoy una enseñanza que la he titulado Ser para hacer. Dos palabras que hay que tener cuidado porque pareciera que en nuestro idioma fueran muy parecidas, pero en realidad son sumamente diferentes. Ser para hacer. Tomemos como base bíblica Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Es un segmento del famosísimo Sermón del Monte. Y lo vamos a leer en la Reina Valera 1960. Dice la palabra del Señor: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Versículo 14. Vosotros sois la sal del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aleluya. Yo creo que este es uno de los apartes más conocidos que tenemos dentro del Sermón del Monte. Yo creo que el más conocido tiene que ver con las bienaventuranzas, pero el tema de ser sal y ser luz es uno de los temas más conocidos en el Sermón del Monte para el cristianismo. Sois la sal de la tierra y sois la sal del mundo, son las palabras inmediatamente posteriores a las famosísimas bienaventuranzas que Jesús describió como introducción a su Sermón del Monte. De hecho, te reto para que hagas una revisión más meticulosa a estas 8 actitudes, es decir, a las 8 bienaventuranzas. 8 actitudes benditas. Y es interesante porque ellas nos muestran con claridad que el camino para hacer comienza con el ser. Otra vez, el camino para hacer comienza con el ser. ¿Eso qué indica entonces? Que las primeras bienaventuranzas
De las 8, las 4 primeras podríamos estar hablando, están enfocadas en el ser. Y las últimas 4 bienaventuranzas están enfocadas en el hacer. Pero esto no es lo único. Las 8 bienaventuranzas, según los estudiosos, dentro de la estructura del Sermón del Monte, sirven como la parte introductoria que Jesús hace a este magistral sermón. Entonces lo que quiere decir es que con esa introducción de las bienaventuranzas, lo que Jesús va a hablar en los siguientes capítulos va a estar enfocado en el ser y en el hacer. Esto es muy, muy interesante. La sal tipifica nuestro ser, lo que somos. Y la luz tipifica nuestras acciones, es decir, lo que hacemos, lo que se ve. Todo el resto del sermón entonces va a desarrollar esta perspectiva, abordando un amplio espectro de experiencias cotidianas, al punto que el Sermón del Monte, ha sido identificado como la ética del cristianismo o la ética del reino de Dios. Usted puede colocarle allí en su Biblia, allí donde comienza el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, usted puede colocar aquí ética del cristianismo o ética del reino de Dios. Ahí está condensado prácticamente cómo es que nosotros debemos conducirnos, comportarnos o actuar como hijos de Dios. Esta propuesta del ser para hacer describe el mejor método para evangelizar. Y a eso es que me quiero dedicar en los próximos minutos. El mejor método de evangelización es cuando nosotros, los hijos de Dios, somos concordantes entre el ser y el hacer. Porque lo que ha hecho demasiado daño y lo que hace que mucha gente no crea en el mensaje del evangelio es porque lo contradecimos con nuestros actos. Hablamos muy bonito de Cristo, hablamos muy bonito del evangelio, pero en la práctica de nuestra vida no hay coherencia. En otras palabras, la mejor manera de ganar a otros para el reino de Dios es por medio de un estilo de vida coherente entre lo que decimos y lo que hacemos. Tome nota de esto, por favor, porque hoy hay demasiados cursos de evangelización, hoy se entregan demasiadas estrategias para ganar almas, pero muy pocas de ellas están enfocadas precisamente en esto que estamos hablando. La mejor manera de evangelizar y de ganar a otros para el reino de Dios es siendo coherentes entre el ser y el hacer. Somos llamados a ser sal y luz en esta tierra. ¿Eso qué significa entonces? Que somos llamados a marcar una diferencia. Somos llamados a marcar una diferencia. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos lograr hacer eso? ¿Cómo podemos lograr marcar esa diferencia en nuestro entorno laboral, en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno estudiantil, en nuestro entorno del sitio donde convivimos, del sitio, del vecindario? ¿Cómo podemos marcar una diferencia? Yo quiero compartirte brevemente las siguientes sugerencias. Tome nota, por favor. Para marcar la diferencia, en primer lugar, necesitamos vivir conforme oramos. Te lo digo de corazón, viva conforme ora. ¿Sabe qué significa esto, mi amado hermano? Significa que nuestra fe debe manifestarse en nuestras actuaciones diarias. Primero debemos ser para luego hacer. A veces nos enfocamos mucho en hacer, pero estamos totalmente descuidados en el ser. Debemos vivir de manera correcta y también orar de manera correcta. Las dos cosas van de la mano. Cuando se vive de manera correcta, se puede orar de manera correcta. Todos nos conducimos en medio de personas que necesitan a Dios, en medio de personas que están atravesando por oscuridad, están atravesando por sinsabores de la vida. Y por esta razón nosotros deberíamos entender que necesitamos ser sal y que debemos ser luz para estas personas. Por eso nuestro llamado es a encender una luz
en medio de un corazón atrapado en la oscuridad del pecado. Nuestro llamado es a esparcir un poco de esa sal del cielo sobre una vida sin sabor o insípida. A eso Dios nos ha llamado. Pero para eso debemos vivir conforme oramos. ¿Eso qué significa? Que lo que tanto nosotros decimos que es Dios para nosotros y tanto hablamos de Dios, debe ir en coherencia con la manera como nosotros vivimos. Por eso Mateo capítulo 5 versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Y cuando ellos vean nuestras buenas obras, ¿sabe qué va a pasar? Ellos van a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Que en últimas, ese es el propósito y la meta a la cual debemos apuntarle con nuestra evangelización. La segunda manera para marcar la diferencia es siendo accesibles e interesarnos por alguien. Tenemos que convertirnos en personas accesibles a los demás. Debemos mostrarle interés, pero un interés correcto a las personas. ¿Y sabe cuál es la clave? La clave está en decidir ser amigable con las personas. Y esto a veces cuesta. Y esto a veces no es fácil porque cada uno estamos sumergidos en nuestras responsabilidades, en nuestros propios planes y proyectos, en nuestras propias empresas e intenciones. Y entonces decidir ser amigable con las personas a veces va a implicar enfocarme en ellas, atenderlas a ellas, dedicarle tiempo a ellas, y eso a veces no gusta. Esta actitud de ser amigable con las personas marca la diferencia hoy día de una manera muy clara. ¿Sabe? La gente está desesperada, la gente está angustiada, la gente se siente sola, la gente se siente desamparada y abandonada. Y cuando los hijos de Dios decidimos ser amigables con las personas, cuando los hijos de Dios decidimos asumir la actitud de ser amigables con los demás, entonces vamos a marcar una diferencia. Ahora, quiero ser práctico con este principio. Mire, la sonrisa. Hermanos, la sonrisa es de las herramientas más eficaces que nosotros podemos utilizar para acercarnos a las personas. Una sonrisa. ¿Qué cuesta? Sonreír no cuesta nada. Y sí puede dejar tremendos dividendos, puede abrir tremendas puertas. La sonrisa atrae a las personas. ¿Sabe por qué? Porque las personas se preguntan, cuando te ven sonreír, ¿cómo puede alguien estar tan feliz en un mundo tan hostil, en un mundo tan difícil, en un mundo donde hay cada vez más problemas, donde cada uno está tan enfocado en sí mismo? ¿Cómo puede esta persona estar sonriente? ¿Cómo puede esta persona proyectar tanta serenidad y tranquilidad y gozo? Y entonces es aquí donde podemos abrir la puerta para entrar en el corazón de esas personas y poderles compartir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde podremos testificar que Jesús es quien ha hecho posible que podamos sonreír. Es Jesús quien nos ha arrancado esa sonrisa y ahora nuestra vida es un eterno gozo. Ahí es donde podremos explicarles el por qué Cristo es nuestro gozo eterno. Salmo 62, versículo 1 y 2 dice: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Solamente Él es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Cuando Cristo reina en nuestros corazones, estas son las palabras que salen de nuestro ser. Palabras donde hay gozo, agradecimiento, hay sonrisa, hay felicidad, porque nos sentimos así. Nos sentimos que nuestra alma está acallada en Dios. Sentimos que Él es nuestro Salvador. Sentimos que Él es nuestra roca. Sentimos que Él es nuestro refugio. Sentimos que Él no nos deja resbalar. Aleluya. Y esto hace que nuestro rostro resplandezca con una sonrisa. Pero también marcamos la diferencia escuchando.
Mira, mi hermano, es sumamente clave disponernos a escuchar a las personas. Sí, escuchar significa estar disponible para alguien. Por eso hablo desde el comienzo que para marcar una diferencia tenemos que estar dispuestos a pagar un precio. El precio de ser accesibles a las personas, el precio de disponernos a escucharlas. Mire, cuando escuchamos a alguien, muy probablemente ese alguien nos dirá sus necesidades, nos hablará de sus afanes, nos dirá qué es lo que le está preocupando en este momento. La gente cuando se siente escuchada, se siente valorada. La gente cuando se siente escuchada, se siente importante y entonces le va a prestar importancia a lo que está escuchando de parte de nosotros, quienes le estamos prestando atención. Y es ahí cuando captamos su atención y nuestras palabras y nuestro testimonio va a cobrar relevancia, va a impactar su espíritu y va a decir: voy a poner en práctica lo que esta persona vive, porque me doy cuenta que no son solo palabras, me doy cuenta que vive lo que predica, practica lo que predica. Nuestra sal y nuestra luz tienen el poder de producir el efecto necesario en aquellas personas que nos ven como disponibles para escucharles. El efecto de la sal es que entonces sus sinsabores van a ser cambiados por buenos sabores, van a encontrarles sabor a su existencia. El efecto de nuestra luz es que estando ellos en oscuridad van a poder ver ahora sí con claridad y tomar decisiones correctas. Jesús nos enseñó el poder de escuchar a las personas. Jesús fue el escuchador por excelencia, a pesar de que tenía tremenda sintonía con las personas. A él lo seguían multitudes, pero en medio de las multitudes él sabía escuchar a las personas. Recuerda, por ejemplo, a Jairo. Su hija estaba sumamente enferma y él, en medio de la multitud, se acercó a Jesús y le dijo que por favor fuera a su casa porque su hija estaba gravemente enferma. Jesús lo escuchó. Ese ciego Bartimeo que estaba a la orilla del camino a Jericó, y cuando escucha que Jesús está pasando por allí, el hijo de David, él empieza a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y en algún momento, aunque la gente lo callaba y le decía: no molestes al maestro, Jesús paró en medio de toda la multitud que lo seguía y volteó a mirarlo y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Pero también escuchó al padre del muchacho atormentado por un demonio. Su alma estaba sumamente afligida. Estaba frustrado porque sus discípulos no habían sido capaces de liberar a su hijo. Pero Jesús, al descender allí del monte, ve el afugio y el dolor profundo que había en esta alma de este padre, y entonces le pregunta que qué quiere que haga por él. Y entonces le dice: claro, puedo hacerlo. Si crees, para el que cree todo le es posible. Y entonces él dijo: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y el Señor le dio la fortaleza para hacerlo. También Jesús escuchó a un hombre importante de la religión judía, conocido como Nicodemo, y que fue de noche a hablar con él. Lo escuchó. Y qué tremenda revelación la que le dio sobre el nuevo nacimiento. Pero también escuchó a la mujer sirofenicia. Estaba Jesús fuera de la jurisdicción de Israel, y esta mujer empezó a gritar, a clamar, porque su hija estaba gravemente atormentada por un demonio. Y Jesús entre sus dientes decía: no fui llamado sino a las ovejas de Israel. Y entonces los discípulos empezaron a decirle a Jesús: maestro, despídela porque nos tiene atormentados. Entonces Jesús le dice: no es correcto dar la comida de los hijos a los perrillos. Y esta mujer se acerca a Jesús tremendamente y le dice: sí, pero aún los perrillos se alimentan con las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús queda impactado con esta fe al escucharla y le dice: oh mujer, qué grande es tu fe.
sea hecho como tú quieres. Wow. Pero también escuchó al centurión romano que clamó a él por la sanidad de su criado. Y Jesús iba no solamente a escucharle, sino también a ir a la casa del centurión para sanar a este criado. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que el criado le dice: mira, yo no soy digno de que entres bajo el techo de mi casa. Simplemente da la orden, da la palabra y mi criado va a ser sano. Porque yo entiendo cómo opera la autoridad. Yo soy hombre que estoy bajo autoridad, pero también estoy en autoridad. Y a los que están bajo mi autoridad yo les digo: vengan, y ellos vienen, o les digo: vayan, y ellos van. Y yo sé que contigo es lo mismo, porque tú eres el Rey de reyes, Señor de señores. Da la palabra y mi criado será sano. Es impactante cómo se revelan cuadros tan hermosos de misericordia y de gracia, simplemente porque Jesús se dispuso a escuchar a los necesitados. Y eso es lo que está necesitando el mundo: una iglesia que escuche a los necesitados. Jesús sigue diciéndole a la misma iglesia, Jesús sigue diciéndole: mire, yo quiero escucharles. En Apocalipsis 3, versículo 20 dice: de aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí el asunto no es solamente que el Señor quería hablarle a la iglesia, sino que también quería escucharla. Por eso utiliza la figura de una cena. Las cenas se prestan precisamente para eso, para desarrollar comunicación, para desarrollar comunión, para tener participación y para dar participación. Y eso es lo que Dios quiere con su iglesia, que aprendamos de Jesús, que es el escuchador por excelencia, para que también nosotros aprendamos a escuchar a las personas. Esto va a marcar la diferencia sobre las personas. Y por último, marcamos la diferencia cuando compartimos nuestra fe de manera sencilla, pero también hacemos seguimiento. Porque el asunto no es solamente hablar a alguien de Dios, sino también hacerle un acompañamiento hasta que veamos que la fe de Dios está brotando y germinando en el corazón de esa persona. Y el Espíritu Santo nos va a guiar al momento oportuno para compartir nuestra fe con esa persona. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Mantengámonos en esa intimidad con el Espíritu de Dios, porque solo el Espíritu de Dios es el que puede guiarnos a donde el Padre está trabajando, a donde el Padre está obrando, a donde el Padre está haciendo la tarea. Porque recuerde que a esta hora el Padre y el Hijo están trabajando también en las almas. Y Dios quiere que nosotros trabajemos donde ellos están trabajando, que no nos encontremos haciendo cosas en contra de su obra. Por eso es tan importante dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios nos guía a donde el Padre está trabajando. Y en esa guianza, una vez tengamos la claridad de que es a esa persona a la que tenemos que hablarle, no nos contengamos. Tengamos la certeza de que Dios nos va a respaldar. Tengamos la certeza de que Él es quien hace la obra en el corazón humano, no nosotros. Nosotros simplemente somos sembradores. Sembramos el mensaje, la semilla del Evangelio que Dios nos ha entregado. Pero realmente es el Espíritu de Dios quien se encarga de convencer de justicia, de juicio y de pecado. Que no se nos olvide que nosotros somos instrumentos de Dios y a Él le place usarnos. Eso es lo que somos nosotros, instrumentos de Dios. Y por tanto hemos recibido la responsabilidad de hacer seguimiento a la persona que tenemos la oportunidad de compartirle el Evangelio. Siempre lo he dicho y siempre lo diré. La tarea del creyente no es solamente tratar de poder invitar a alguien para que vaya a la iglesia y una vez lo trae a la iglesia se lo suelta al pastor. Mire, pastor, ahí le traje esta almita, cuídela. No. El trabajo de ganar almas es de todos. De todos. Es más, el pastor lo que hace es entrenar, equipar a los santos para la obra del ministerio. Pero los creyentes tenemos la responsabilidad de que cuando tenemos el privilegio de que por fin alguien nos acepte la invitación de ir a la iglesia, ahí apenas estamos comenzando una ardua labor, y es la labor de hacerle seguimiento. Entonces, es un privilegio cuando
Dios toca un corazón a través del mensaje que nosotros le hablamos. Deberíamos sentirnos sumamente privilegiados, pero al mismo tiempo ese privilegio se convierte en una tremenda responsabilidad, porque es un alma que Dios me la está entregando a mi cuidado. No para que el pastor la cuide, es para que yo, el que tuve la oportunidad de hablarle, de conectarlo, de testimoniarle del Señor, tenga la responsabilidad de acompañarle, de hacerle seguimiento. Recordemos que somos sal y somos luz para esa persona. Y entonces, como somos sal y luz para esa persona, créame, hermano, nos convertimos para ellos o para esa persona, nos convertimos en punto de referencia para esa naciente fe de esa persona que está naciendo en Cristo. Por eso es que 1 Corintios 11:1 es muy relevante. Pablo le dice a los corintios: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Nosotros tenemos la responsabilidad de modelar a Cristo, que las personas a las que le hablamos del Evangelio, a las que les impartimos la sal y la luz que Cristo ha puesto en nosotros, tenemos la responsabilidad de que ellos vean a través de nosotros a Cristo Jesús. Por eso quiero concluir diciéndote en esta oportunidad, mi amado hermano y amigo, ser sal y luz es aceptar el reto de ser para luego hacer. Ahí está la clave. El camino para verdaderamente impactar vidas es cuando primeramente nuestra vida es impactada por la vida de Cristo. Y cuando la vida de Cristo nos impacta a nosotros, eso se refleja en nuestras acciones, se refleja en la manera como nosotros actuamos. Así es como logramos cultivar en las personas expectativa y hambre de Dios, cuando ellos ven coherencia entre nuestro ser y nuestro hacer. Alguna curiosidad generamos en sus vidas. ¿Sabe por qué? Porque honestamente nos convertimos en fenómenos para las personas. ¿Y por qué fenómenos? Pues ellos empiezan a notar que somos realmente diferentes a todos los que ellos conocen. Y esta diferencia no indica para nada que somos superiores a los demás, nada de eso. Esa diferencia lo que indica es que realmente alguien diferente vive en nosotros, alguien superior vive en nosotros. Y esa presencia divina es la que hace que las personas se sientan atraídas, se sientan tocadas, se sientan ministradas. Ser sal y ser luz es romper el molde, es romper el esquema tradicional del mundo, es vivir en este mundo sin ser de este mundo. Ser sal y ser luz es caminar a diario con una actitud totalmente distinta a la costumbre cultural. Mire, la gente en algún momento no podrá resistirse y van a tener que preguntarnos, van a querer escuchar de parte de nosotros con buena gana por qué somos como somos. Cuando ellos ven esa diferencia, cuando ellos ven que realmente hay coherencia, concordancia entre lo que somos y lo que hacemos, va a llegar un momento donde van a decir: no, definitivamente esta persona es diferente, esta persona me llama la atención, su manera de vivir, su manera de actuar, su manera de ser y hacer. Y entonces van a querer escuchar de buena gana lo que nosotros tenemos para decirles. Y ahí es cuando debemos estar listos para responder, como lo dijo el apóstol en su primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pedro? En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Pero escúchame, dice: pero háganlo con humildad, háganlo con respeto. Esto tiene que ver con el ser para hacer. Mantengan siempre limpia la conciencia, ser para hacer. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, ¿qué va a pasar? Será avergonzada al ver la vida recta que llevan. ¿Saben por qué? Porque pertenecen a Cristo. Aleluya.
Qué poderosa palabra la que el Señor nos entrega en esta noche. Ser para hacer. Este es el llamado divino para la sal y la luz que debemos poseer. Si quieres ser sal y si quieres ser luz en este mundo, pues entonces genera coherencia entre tu ser y tu hacer. Es la propuesta que te entrego hoy a la luz de la bendita palabra del Señor. Oremos juntos. Padre Celestial, en este momento especial recibimos tu palabra y sabemos, Señor, la importancia de generar esa cohesión, esa coherencia entre el ser y el hacer. Hoy nos has recordado que la herramienta más eficaz para poder evangelizar y ganar a otros para el reino de Dios es precisamente primero siendo para luego hacer. Debemos prestarle atención al ser, a nuestra sal, para luego también prestarle atención a nuestra luz. La sal tiene que ver con el ser y la luz tiene que ver con el hacer. El ser es lo interno, lo que de pronto no se ve a primera vista. El hacer son las obras, lo que la gente ve, cómo me conduzco, cómo me comporto, cómo hablo, cómo actúo, cómo reacciono. Lo uno me debe llevar a lo otro. Cuando hay esta coherencia, Señor, entonces voy a tener el respaldo del reino de Dios para poder impactar a las personas que me rodean, para poder enviarles un mensaje contundente, para poder mostrarles que verdaderamente el mensaje que portamos es superior al de la cultura que nos envuelve. Mi Dios, por favor, que esta palabra nos deje pensando, pero no solamente nos deje pensando, sino que nos rete a tomar acciones, que nos lleve, Señor, a tomar cosas muy concretas para ponerlas por obra en nuestra vida, porque necesitamos ser coherentes. Señor, en medio de tantas estrategias evangelísticas que abundan hoy, en medio de tantos seminarios y cursillos para evangelización, Señor, olvidamos lo más básico: ser sal y ser luz. Olvidamos que primeramente debemos ser para luego hacer. A veces nos enfocamos en rápidamente ir y hablar un mensaje, pero lamentablemente muchas veces hasta lo que estamos hablando ni lo creemos nosotros, porque no lo estamos viviendo. La mejor manera de que el hacer impacte la vista de los demás, los oídos de los demás, los ojos de los demás, es cuando también sepan quiénes somos nosotros, cómo vivimos, que realmente es nuestro testimonio. Oh Señor, gracias por la palabra que nos entregas en esta oportunidad. Y pido de todo corazón para que cada hermano y amigo que la ha recibido pueda, Señor, recibirla con humildad y pueda también ponerla por obra. Te agradezco, mi Señor, por este espacio, te agradezco por esta bella oportunidad. Y estoy creyendo, mi Señor, que tú honras esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te damos muchas gracias. Amén y amén. Bendiciones para cada uno de ustedes, mis hermanos, y agradecemos al Señor por la palabra que nos ha entregado en esta oportunidad y a ponerla por obra. Tenemos que ser para hacer. Un abrazo para todos, que Dios me les bendiga y nos vemos en nuestra próxima transmisión. Bendiciones.